La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muestra su total respaldo al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Esto luego de que ambos gobernadores hayan sido señalados por parte de los medios afines a la oposición y otros no tanto de promover la censura entre periodistas. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de martes 24 de junio, día del cumpleaños de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Primer cumpleaños como presidenta. Recordemos que el cumpleaños del presidente López Obrador, 13 de noviembre, y hoy 24 de junio estamos de manteles largos porque precisamente hoy la presidenta ajusta un año más de vida. Una mujer muy inteligente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer que ha defendido todo lo justo, que ha defendido al pueblo de México desde que era estudiante, y hoy la presidenta de México sabe de la importancia de la libertad de expresión. Y precisamente desde el epicentro de la libertad de expresión, el Salón de Moneda del Palacio Nacional, lugar en donde tuvieron origen las mañaneras en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy se mantienen gracias a ese compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aperturar a los medios de comunicación la información que día a día surge de los adentros de la administración pública del gobierno federal. Pues precisamente se habló del tema de la supuesta censura que están promoviendo Alejandro Armenta, el actual gobernador del estado de Puebla, y Laida Elena Sansores San Román, la gobernadora del estado de Campeche. Primero, tocando el tema de Alejandro Armenta, la presidenta habla de manera puntual de la ley de ciberseguridad, una ley que no es nueva en el compendio legal mexicano. La presidenta habla de que esta ley incluso ya existe en estados como Nuevo León y Coahuila, pero como son estados hoy gobernados por la oposición acalla ante dicha situación. Así precisamente fue lo que señaló la presidenta de México en este tema. Chequemos. Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberdelito que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. Ya la escucharon, mis queridos amigos y amigas. Ahora, otro tema al que le hemos dado más seguimiento en lo personal, porque es un tema que tenemos aquí en Campeche, es el tema de la gobernadora y lo que le inventa el entorno mediático de Alito Moreno, que todavía maneja ciertos canales de comunicación aquí en Campeche. El tema de Jorge González Valdez, mejor conocido en Campeche como La Piraña, porque mordía cañón. Bueno, Jorge González Valdez se presume periodista, se presume líder de opinión en Campeche. Y este señor inventó una narrativa tergiversando toda una historia entre el poder judicial, demandas civiles con penales. Bueno, hizo un desmadre de demandas al mismísimo estilo de una narrativa propia de una telenovela mal hecha de Televisa. Bueno, esta narrativa la llevó González Valdez a medios nacionales, obviamente protegido y cobijado por Alito Moreno, quien fuera su patrón aquí en Campeche y que lo beneficiara con más de 100 millones de pesos en contratos para el periódico que dirigía González Valdez. Bueno, Jorge González Valdez, a los periodistas a los que más ha acudido, casualmente es a Ciro Gómez Leiva,
periodista que incluso fue señalado ya y exhibido en algunos martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sansores. Este periodista maneja una narrativa pues a la que quiere Alito hacer ver en contra de la gobernadora, en donde supuestamente la gobernadora censuró unas críticas a su trabajo hechas por parte de González Valdés. Cosa que no es cierto, porque en su más reciente gira por el estado de Campeche, la presidenta platicó con la gobernadora y la gobernadora le mostró las líneas que le dedicaba González Valdés en su medio a Laida Sansores. Líneas que, lejos de criticar el trabajo puntual de la gobernadora, la criticaba por la cuestión de su apariencia física. Ahí la presidenta pues tomó nota y habló de este tema de manera muy puntual. Y es que algunos medios obviamente ya están tergiversando esta situación de la siguiente forma. También Presidencia defiende la ley censura, ley que no hay como tal. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, justificó las acciones que tomó la gobernadora de Campeche, Laida Elena Sansores San Román, que llevó al arresto de un periodista y el cierre de un medio de comunicación, por orden de una juez, por presuntas calumnias contra la morenista. A ver, siendo puntuales y siguiendo en esta gustada sección de desmentir a la derecha, a ver, el periodista no fue detenido por la denuncia interpuesta por la gobernadora. El periodista fue detenido porque en una ocasión el señor intervino sin tener vela en el entierro en la detención de un motociclista que no poseía su licencia de manejo. En Campeche, si tú no traes tu licencia de manejo o la traes vencida, el procedimiento de los policías es retirarte el vehículo y llevarlo a un corralón. Porque si sucede un accidente, pues no traes los documentos al día. Y bueno, este señor, sabedor de eso y sabedor de que si hacía un desmán enfrente de la policía se iba a victimizar, pues tomó esa situación y se victimiza porque supuestamente la gobernadora está atrás de él. Ahora, la cuestión del medio donde trabajaba, esos medios ya habían cerrado previamente a esta denuncia. Por ejemplo, Telemar Noticias, el canal de televisión, cerró en el año 2022 y Tribuna Campeche, el periódico que él encabezaba en su edición física, cerró en 2024. Totales mentiras de Político MX. Bueno, ahora resulta, mis queridos amigos y amigas, que por esta situación quieren embarrar a la gobernadora. Pero la presidenta de México contestó lo siguiente de lo que estaban señalando de la gobernadora de Campeche y por qué obviamente tiene estas palabras hacia ella. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta sobre la gobernadora de Campeche. Cheque. El caso de Laida Sansores que vale la pena revisarlo, porque es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces ahora que estuve con Laida, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona. O con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer. Entonces, vale la pena discutir, porque eso no tiene que ver con la censura. ¿Hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo? Repito, en mi caso, libertad de expresión, y es lo que pensamos en el mundo. Ahí está, ya lo escuchamos. Esto fue lo que dijo la presidenta respaldando a la gobernadora de Campeche, ahora que la presidenta tuvo la oportunidad de estar en estas tierras, de platicar
frente a frente con la gobernadora muy probablemente le mostró las notas, los textos de Jorge González Valdez en contra de la misma gobernadora, y la presidenta se dio cuenta que efectivamente tenía un exceso en cuestiones de crítica hacia la integridad física de una persona, en este caso de la gobernadora. La presidenta dice, bueno, aquí no se censura, pero tampoco hay que ser tan ojetes. Ahí está, mis queridos amigos, esta posición muy importante de la presidenta de México, respaldando tanto a la reforma en cuestión de ciberseguridad en el estado de Puebla, como las acciones legales que emprendió la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Y de nueva cuenta, tirando por la borda la narrativa de Ciro Gómez Leiva, que ordenado por Alito Moreno, implementó en la Ciudad de México, y donde desgraciadamente incluso cayeron gente que son afines a la 4T, como los moneros, entre ellos Hernández, o algunos youtubers que nos señalaban esta situación de que Laida había censurado. Pues ya quedó claro que no fue censura, más bien defender sus derechos y su integridad. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Nos vemos al rato con mucha más información. Esperando que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y ayúdenos compartiendo esta noticia, porque es muy importante que se dé a conocer que en Campeche no hay censura. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recordándoles que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Augusto de Cocinando la Noticia y nos vemos en el próximo video, porque saben, se va a poner muy bueno. Va que va.